Shalom, חברות, shalom, חברים יקרים. Shalom, amigas y amigos. Estamos muy contentos de este privilegio que tenemos por estar aquí juntos, reunidos alrededor de la fuente para traer la luz que reforma. Y nos encontramos en nuestra clase del mediodía, nos dice Yair, juntos para renovar las intenciones, como nos dijo Rab esta mañana, introducir más volumen, más profundidad, y vamos a continuar así a lo largo del día. Y el artículo que hemos tratado hoy, Jacob habitó la tierra donde había vivido su padre, un artículo que nos lleva al corazón del trabajo espiritual, y esto es el trabajo con todos los estados que nos ocurren. A veces nos sentimos mejor, a veces no tanto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a veces nos sentimos así? ¿Qué ganamos con esta situación? ¿Cuál es la definición del mal? Rabash nos responde a estas preguntas y nos ayuda a entenderlo. A lo largo de la clase, Rab nos ha dado pautas para que podamos trabajar. Y entonces nos dice el artículo. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, se sentó en la tierra de Canaán. Está escrito en el Zohar. Rabbi Gia empezó y dijo: muchos son los males de los justos, pero el Señor los salva de todos ellos. Pero el justo que teme a su amo, ¿cuántos males padece en este mundo para no creer o tomar parte en la inclinación al mal? Y el Creador los salva de todos ellos. Esto es lo que significa lo que está escrito: muchos son los males de los justos, pero el Señor los salva de todos ellos. No dice muchos a los justos, sino muchos son los males de los justos. Esto indica que aquel que padece muchos males es justo, porque el Creador tiene deseo de él, ya que los males que padece le alejan de la inclinación al mal, y por ende el Creador desea a esa persona y la salva de todo ello. Debemos entender estas palabras. 1. Esto implica que uno que padece muchos males es justo y uno que no padece males no es justo. 2. ¿Por qué padece muchos males si no desea que le invada la inclinación al mal? 3. ¿Acaso las palabras "y por esta razón el Creador desea a esa persona y la salva de todos ellos" significa que el Creador no salva a otras personas? ¿Dios no lo quiera? ¿Es esto posible? 4. Algo todavía más desconcertante. Por un lado dice que los problemas que sufre lo alejan de la inclinación al mal. Por otro lado dice que el Creador los salva de todos ellos. Es decir, los salva de muchos males. Entonces acabará acercándose a la inclinación al mal de nuevo, porque la razón que lo alejó de la inclinación al mal ha sido eliminada. Acá pregunta Rabash preguntas muy punzantes. ¿Cuál es el asunto del mal que revelamos en el camino? ¿Tenemos que sentirnos mal para ser justos? ¿Y quien no lo siente no es justo? ¿Por qué, para desconectarnos de la inclinación al mal, por qué hay que pasarlo mal? Y dice, si ya le quita, le retira el mal, ¿qué va a pasar? ¿Otra vez volverá a su
malas costumbres, si se comportará mal. Entonces, ¿qué? ¿Otra vez será malvado? Entonces son preguntas que no son nada fáciles. Ravash no teme presentarlas en forma muy directa. Veamos cómo nos conduce hacia las respuestas. Entonces saltamos un poco y decimos, para comprender todo lo anterior debemos conocer que la esencia de la inclinación al mal, que es llamada esencia de la creación y con la cual el Creador creó la existencia a partir de la ausencia, es el deseo de recibir. Es sabido que esto es algo nuevo que no existía antes de que Él lo creara. El trabajo del hombre es únicamente trabajar en contra de su naturaleza, es decir, que quiera solamente otorgar. Pero puesto que va en contra de su naturaleza, ya que por naturaleza solo tiene que preocuparse por las necesidades del amor propio, no tiene deseo de trabajar para otros. Aunque a veces vemos que uno trabaja para otros, esto solo es posible si ven que obtendrán recompensa por su trabajo. Es decir, que el deseo de recibir quedará satisfecho. En otras palabras, la recompensa tiene que satisfacer el amor propio. De otro modo, uno no puede salir de las vasijas de recepción por naturaleza. Y ahí vemos que Ravash nos recuerda los principios que ya conocemos, que la creación, lo único que ha sido creado es la inclinación al mal, como nos han dicho. Creé la inclinación al mal, creé la Torah como condimento. Es lo único que existe en la realidad. Y el trabajo de la persona es corregir esa creación. Tenemos el propósito que siempre tenemos que recordar, que es beneficiar a los creados, y para que esto pueda cumplirse, nosotros tenemos que corregirnos. ¿Cómo? Cambiando la naturaleza, que sea del fin de recibir para uno mismo al fin de otorgar. O sea, las relaciones con el prójimo. Aquí en la próxima estrofa que vamos a leer, pero en el trabajo del Creador, Ravash nos explica cómo tiene que ser esta corrección, pero en el trabajo del Creador, cuando uno recorre el camino de la verdad, debe trabajar con humildad para que los externos no tengan dónde aferrarse. Es decir, cuando sirve al Creador, no caerá en las garras del trabajo para los externos. Esto es, que la gente que le rodea conozca su trabajo, entonces trabaja devotamente, y que la gente del exterior diga que está por encima de los demás. Esto le ayuda en su capacidad de trabajar sin recibir a cambio, para que la gente de fuera diga que trabaja solamente para el Creador. Esto no es lish, esto es lo lishma, nos dice Niv. Salteamos un poco más y dice, mientras que en el amor al Creador decimos que uno tiene que trabajar solo por el Creador. El significado de solamente para el Señor es que no habrá ninguna recompensa, que no recibe nada para su amor propio. Este es el asunto, este es el propósito que quiere anular su deseo de recibir, es decir, como dijimos, su deseo de recibir, que es la existencia del creado. Eso es lo que desea anular ante el Creador. Resulta que este es su objetivo, es decir, su meta es entregar su alma al Creador. Esto no es así en la corporalidad con respecto al amor al prójimo. Aunque este es un gran grado y no todo el mundo puede trabajar en beneficio del público, aún así la devoción es solo un medio y no el objetivo. Y la persona sería más feliz si pudiera salvar a la sociedad sin entregar su propia vida. Aquí hay una definición, dice Niv, muy limpia,
de lo que es la devoción. Yair. Entonces aquí entendemos que hay una diferencia entre el medio y el propósito. Todo el tiempo tenemos que hacer ese discernimiento y ver cuál es nuestra meta, como nos dice Rabash. El propósito del trabajo del Creador es entregarnos al Creador, o sea, el hecho de la entrega es el anulamiento del amor propio y un pasaje al deseo de otorgar en forma total. Esa es lo que se le diría la devoción. En lo corpóreo hay aquí una cuestión de devoción, o como dijo antes, ¿para qué uno trabaja? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Para que digan que es más que otros? ¿O que tiene un propósito y lo usa como un medio? Es claro para él que es un medio con el que tiene que llegar a la meta. Entonces, el amor al prójimo, cada uno que lo observa, ve que, digamos, preferiría que todo esté bien con el prójimo y que él no tenga que dar su alma por ellos. Aquí Rabash nos afina el medio y el propósito. Ahora vamos a pasar a otra estrofa, con esto comprenderemos. Y nos habló hasta ahora Rabash sobre la corrección de la creación, que es llegar al otorgamiento limpio, que es la devoción. Y aquí nos habla sobre el propósito de la creación. ¿Qué podemos hacer con ese clic corregido? Dice, con esto comprenderemos el significado de recibir con el fin de otorgar. El propósito del hombre es otorgar solamente al Creador, ya que esto es lo que significa la equivalencia de forma, así como Él es misericordioso, sé tú misericordioso. Cuando uno alcanza el grado de entrega al Creador porque quiere anularse para deleitar al Creador, ves que el propósito del Creador es hacer el bien a sus creados, tal como era en el pensamiento de la creación. En ese momento la persona desea recibir el deleite y el placer que existía en el propósito de la creación, deleitar a sus creados. Esto se denomina recibir con el fin de otorgar. De otro modo podría querer recibir el deleite y el placer y por eso lo da todo para poder recibir. Esto se considera otorgar con el fin de recibir. Pero si su propósito es otorgar y no tiene ningún deseo de recibir para su propio beneficio, sino solo para el Creador, entonces puede convertirse en un receptor con el fin de otorgar. Este es un punto muy importante al que tenemos que llegar. Vean qué altura el Creador prepara para el creado. El pensamiento de la creación, que es dar deleite al creado para que puedan recibir solo con el fin de otorgar. Pero si no tenemos el cli llamado devoción, que es solo para el creador, entonces obviamente que otorgaremos, pero con el fin de recibir, porque todos quieren recibir. Entonces tengo que otorgar para eso. Eso es imposible y es por eso que existe el ocultamiento y la corrección, que se llama otorgar con el fin de otorgar, o no hay nada, no, es solo todo para el creador. Y si ya se corrigió de esa manera para recibir toda la plenitud, la abundancia, es lo único que puede hacer, es otorgar de verdad. Y acá llegamos a las 4 preguntas y luego veremos un video. Pero queremos también que sepan que si sus preguntas no tendremos lo que decir, así que preparen sus preguntas, envíenlas en el sistema del Arbut y hagan estas preguntas. ¿Recuerdan las preguntas del inicio al que leímos? Ahora Rabash responde.
Con esto comprenderemos las 4 preguntas anteriores. 1. Por las palabras del Zohar parece que solamente es justo aquel que padece muchos males y que uno que no padece males no puede ser justo. ¿Es esto posible? La cuestión es que los males hacen referencia a la inclinación al mal, es decir, que justamente aquel que siente que la inclinación al mal le está causando muchos males porque no lo deja acercarse al Creador es llamado justo. Pero si la persona no siente que lo está alejando del Creador y no siente que con esto se está causando males, no es considerado justo, ya que no ha alcanzado el reconocimiento del mal, es decir, que esto le duela. O sea que aquí el mal, nos dice Yair, es lo que nos molesta para conectarnos, es realmente un cli esencial que tenemos que conocer, porque si no, no vamos a poder alcanzar el nivel de justo. Y la otra pregunta que se presenta, porque debe padecer muchos males si no desea que le invada la inclinación al mal. Esto significa que no hay otra opción más que padecer males. Según lo dicho anteriormente, es muy sencillo. Los males hacen referencia a la inclinación al mal. Si uno no siente que la inclinación al mal le está causando muchos males, él lo verá como inclinación al mal que no desea que le invada. Al contrario, la considera inclinación al bien, que solamente le trae el bien, así que ¿por qué no dejarlo que le invada? Pero si él ve los males que le causa la inclinación al mal, entonces no querrá que le invada. Dicen, y vean las definiciones precisas. Esto no es solamente que no queremos que nos moleste, sino porque esto nos divide del Creador. El hecho es sentir el mal que me molesta para adherirme al Creador y por eso me lo quiero quitar. No porque nos molestan todo tipo de eventos de la vida. La tercera pregunta, el Zohar dice que el Creador desea a la persona que padece muchos males. Esto significa que el Creador no desea a alguien que no padece males. ¿Es esto posible? La respuesta es que si la persona siente que la inclinación al mal le está causando muchos males y pide ayuda al Creador, entonces el Creador desea a esa persona. Pero si la persona no siente que la inclinación al mal le está afectando, el Creador no la desea porque no tiene cli, vasija, es decir, un deseo que el Creador lo salve. De hecho, dice Yair, ahora entendemos por qué el Creador nos trae situaciones en las que tenemos que revelar el mal, recibir discernimientos en relación al mal, para que en definitiva lo reconozcamos y acudamos a Él, que Él es el que nos salva. Ese es el punto de la conexión, la revelación del Kri exacto que nos puede ayudar. Última pregunta que nos presenta Rabash. Si el Creador lo salva de sus males, volverá a conectarse con la inclinación al mal. Pasamos a la última estrofa. No obstante, según lo que hemos explicado, la salvación del Creador es la revelación del rostro hasta que el Creador testifica que no pecará. Si el Creador lo salva, volverá a caer en él. Me perdí aquí con la lectura, lo siento. De momento que se anula la razón, uno vuelve al estado anterior. Según lo que hemos explicado, la salvación del Creador es la revelación del rostro hasta que el Creador testifica que no pecará. Los males que padecen los justos son para que puedan pedir al Creador. Como se dijo anteriormente, si no hay ajorá en parte posterior, no hay revelación de los panim, rostro. Y resulta que cuando hay revelación del rostro del Creador, todo es como debería ser. Tenemos un video, ¿verdad? Donde Rav nos resume los asuntos, donde nos encuentra
Entonces veamos el video número 1 y entonces pasemos a sus preguntas. Rav, muchos problemas del justo y de todos los salva el Creador. Es la primera fase de nuestro trabajo. Quien quieren acercar, le mandan dificultades que dicen que la Torah debilita la fuerza del justo, del malvado, perdón. Entonces, quien lo percibe, lo lleva al... No hay nada más que él, de hecho. El problema es ver las cosas negativas y las cosas buenas y hablar cómo están conectadas al Creador, cómo Él hace que todo gire. Si uno viera la conexión, no al Creador, no el mal, la conexión, entonces claramente que sería más fácil. ¿Por qué es tan difícil? Lo principal es la conexión entre de lo que ocurre a la persona, también de parte del bien, también de parte del mal, con el Creador. La revelación de su divinidad puede ser, como se dice, porque te conocemos de tus actos. Es justamente que vemos que podemos conocerlo a través de los actos, que eso es la conexión, de hecho. O sea que el problema de verdad es todo el tiempo estar en el ángulo correcto donde podemos ver la realidad. Es la pregunta eterna, fija, que uno se tiene que cuestionar, que tiene que ver cada cambio en la captación de la realidad. ¿Por qué el Creador me hace esto? Así, de forma fija. Si esta pregunta saltara, surgiera en nosotros, avanzaríamos más rápido. El problema es que las clipot, las cáscaras, nos ocultan las preguntas. No hacemos la pregunta ¿por qué nos lo hace? Sino que estamos sumidos en la imagen externa y lo que está frente a nuestra vista. Y ahí está el problema. Cuando entramos más adentro, preguntar por qué, la razón, de forma correcta. No por qué sufro, sino quién me está dando esta sensación y con qué propósito. Eso es un problema. Solo el grupo que despierta a cada uno puede ayudarle a cada uno más rápido, cada vez despertarse a la percepción correcta de la realidad. Sin eso, semanas, meses, uno se olvida en absoluto que tiene que conectar todo lo que le ocurre con el Creador y el tiempo pasa sin ningún propósito. Ni vean cómo Rav nos lleva al lado práctico. ¿Por qué tantos males acechan al justo? Y ¿por qué el Creador me hace esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Pero estamos sumidos en la imagen externa de lo que se encuentra a nuestra vista. ¿Por qué estoy mal en vez de decir por qué el Creador me lo hace? Observamos los resultados en vez de la fuente. Rav nos dice
esto es solo por medio del grupo que podemos despertar uno a otro y más rápido a la percepción de la realidad. Mac 11. Дорогие учителя, в статье есть фраза «Его цель». En el artículo hay una expresión que tiene el propósito de dar su alma al Creador. O sea, eso suena muy fuerte. Hay una pregunta. Entregar su alma al Creador. ¿Qué? Tenemos que pedirle al Creador que tome nuestra alma. Nosotros no podemos entregarle nuestra alma por nuestros propios medios. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir al Creador cuando decimos que queremos entregar el alma al Creador? ¿Qué es lo que pedimos? Ni una pregunta muy profunda que se tiene que esclarecer en el corazón de la persona leyendo estos artículos, principalmente gracias a al gran deseo, la gran voluntad de entender qué significa entregar el alma al Creador, qué sentimientos, qué estados el Rabash presenta cuando habla de esto. Cuando leemos estas fuentes con ese gran deseo, como nos explica Balasulam, esto despierta en nosotros la luz que reforma y se empieza a despertar en nosotros el asunto del otorgamiento al Creador, que al principio no lo percibimos, no lo sentimos, y debido a que ahora estamos aprendiendo, como ahora en la clase, y hacemos estas preguntas, esto de repente yo veo que Alexei de Mac 11 pregunta, ¿qué es entregar a su alma al Creador? Yo me hice esa pregunta, ¿por qué no lo hice como Alexei? Y así nos despertamos unos a otros, y con esa carencia, cuando nos referimos a la fuente, eso empieza a esclarecerse. ¿Qué es para mí entregar el alma? Entonces no te puede ayudar de que yo te diga, esto significa tal y cual cosa. Acá te lo escribió Rabash muy claro. Esto lo tiene que hacer uno en forma muy personal, tomándolo del artículo, y así atraer la luz que reforma. Gracias por esa carencia. España 1, mujeres. Adelante. Gracias, profesores. Buenos días. Recuerdo en un tiempo cuando se hizo una pregunta, le hice una pregunta a Rab, ¿qué debíamos de pedir? Y él decía, pide luz de corrección, pide luz de corrección. Ahora, Rab dice que lleva tiempo cambiar el mal y justamente debemos de seguir pidiendo luz de corrección. La pregunta es la siguiente. ¿Ese es un proceso que cambia el Creador o lo cambiamos nosotros, ese mal con la Torah? כן, שאלה יפה. Linda la pregunta. Tenemos que corregirnos, atraer la luz que reforma. Es un proceso gradual, no ocurre, como tú dijiste, de una vez. Y tú preguntas si somos nosotros los que cambiamos el mal o es la luz que lo hace. Entonces yo diría, claro que la luz hace todo. La luz es la que forma a nosotros también la carencia y también lo corrige. En definitiva, la luz hace todo. Pero a nivel estándar, lo que anhelamos es llegar, como dice Rab, si te acuerdas, que todo depende del despertar de la persona, depende del grupo. Esto es que tú puedes pasar muchos momentos en tu vida que no piensas en el Creador, no estar con eso, estar tan ocupada en una cuestión externa que te ocupa en el corazón y en la mente que ni estás consciente
de que hay un creador, que él ordena todo y eso te olvidas. Y eso es, de hecho, a la base del mal. Pero cuando tú inviertes más y más en la decena, en las amigas, entonces a través de esto puedes acelerar el reconocimiento de este mal para que no pases meses y enteros sin recordar que él existe. Y de hecho resulta que, ¿verdad?, que la luz hace todo, pero para nosotros también tenemos una punta del hilo donde podemos influir cuán rápido se va a revelar. Escuché una vez a Rav decir una frase que dice que cada momento que el creador no piensa en el creador es un momento de pérdida, una pérdida. Conviene tomarlo en cuenta, esforzarnos en el grupo para atraer la luz y al final la luz hará el trabajo. España. Hola, profesores y amigos. Bueno, parecería que a medida que avanzamos en el estudio, la problemática crece para nosotros, tenemos más problemas, incluso en el plano material. ¿Y cómo podemos servirnos de la decena para avanzar por encima de estas dificultades que sentimos en la materia, especialmente cuando sentimos que la decena también está dormida? Gracias. Hiciste, o sea, la pregunta tiene varios componentes. Primero que nada, no conviene conectar que estamos mal en la vida con el hecho de que avancemos en el camino. Si tú observas a tu alrededor, generalmente a la gente no le es fácil y no están en el camino de la Torah. O sea, quiere decir que la vida en forma general presiona. Estamos en la última generación, en la generación que tiene que llegar a la corrección. Hay un proceso general que empuja a la gente a hacerse preguntas: ¿para qué toda esta carrera que estoy haciendo en la vida? No conviene conectar en el hecho de que estamos en el camino, por eso estamos mal en ciertas cosas. Porque también podemos ver que a nuestro alrededor la mayoría de la gente está muy presionada en estados muy elevados y no están en el camino de la Torah. Ahora, con respecto a lo nuestro, nosotros tenemos algo increíble, que sabemos definir el mal de forma que está dirigida a una meta. Si no observamos el mal, como dijo Rav en el inicio, ¿por qué me estoy mal? Todo el mundo se pregunta por qué estoy mal. Se quejan de la realidad, ni siquiera al creador, simplemente de la realidad. No conectan la causa y el efecto. Nosotros que tratamos de estar adheridos a nuestros maestros, ellos nos dirigen al propósito de la creación, que nos dice que la razón por la que pasamos mal es porque estamos en ocultamiento y tenemos que corregir nuestro mal. Si queremos corregir nuestro mal, que se manifiesta en el tema del amor al prójimo, entonces veremos que tenemos una inclinación al mal, ahí lo reconoceremos y lo podremos corregir. No es que nosotros estamos pasando mal, ese es el mal, el asunto del amor al prójimo. Fíjate cómo es la diferencia en la definición del mal, lo que yo me siento mal o lo que no me puedo conectar al creador. Esa diferencia es una aceleración del tiempo que nosotros tenemos el privilegio de alcanzar. En esta clase escuchamos a Rav decir muchas veces que es suficiente que los amigos tengan un despertar en cualquier nivel, con eso podemos trabajar. Y todo depende de la medida en la que yo lo valoro. Fíjate lo que dice aquí. ¿En qué depende la ayuda de los amigos? En la medida que los valoramos. Esto dijo Rav. Si yo los valoro, que ellos realmente están en estados más avanzados que yo, cada palabra, cada movimiento que yo vea en ellos
en forma natural me está dando mucha información. Despiertan en mí mucho significado y de esa manera voy a un análisis de los estados que pasan por mí. Alemania, 3 mujeres. Alemán. Hallo, liebe Freunde. Sondel angenommen, ich leide nicht unter der Leidung. Pregunta de Sangul. Wie kann die Gruppe nicht trotzdem an Digamos que yo no sufro por la tendencia al mal, pero ¿cómo el grupo puede influir en mí en ese punto? Bien, una persona que no sufre por la inclinación al mal o siente que no sufre por la inclinación al mal, ¿cómo puede ayudarse con el grupo? ¿Cuánto tiempo sufres de eso? ¿Cuánto tiempo sufres que no sufres de eso? Ahí está la pregunta, ese síntoma. ¿Cuánto tiempo? Si es mucho, es preocupante. Todo es natural en ese sentido. Tenemos que llegar a un estado. No sé si conoces esa frase en Shamati de Barasulam que dice que los que aman al Creador odian el mal. O sea, uno tiene que llegar a un estado en que se desarrolle en uno el odio hacia el mal. El mal, como lo describió Niv, el mal es lo que está en mí y no me permite conectarme con los amigos. Ese es el mal. El ego no me permite salir de mi cáscara, romper la cáscara. Me frena todo el tiempo. Entonces tenemos que desarrollar un odio a ese estado. El hecho que hacemos todo tipo de actos, tú eres muy activa, haces muchas cosas en diseminación, en la decena, ¿para qué? Para que puedas salir de tu ego. Ese es el propósito, sino ¿para qué? Queremos otorgar y queremos ser corregidos. Si no se despierta en nosotros un odio hacia el mal, es algo que tenemos que analizarlo. ¿Cómo generalmente podemos despertar ese odio al mal? Decimos lo contrario. La envidia, la pasión y el honor nos saca del mundo. O sea, que tenemos la grandeza del propósito. Tratamos de actuar entre nosotros, despertar una envidia positiva uno al otro. Ahí está el campo del trabajo. Cuando tú te introduces en ese campo, entiendes que la cuestión trabaja así. Entonces puedes estar consciente en el proceso y dices, yo quiero corregirme, yo ahora no sufro por la inclinación al mal, pero entiendo que es esencial. Entonces, entremos más al grupo, actuemos más con la envidia, la pasión y el honor, activemos esos medios para sentir que las amigas son más grandes, así sea de forma artificial. Entonces puede ser que en ti se despierte más ese mal, que sientas cuánto te frena y cuánto necesitas del Creador. Mac 39. Добрый день, уважаемые друзья. Но поскольку страдания и беды — это как инструмент. Saludos a todos. Debido a que los sufrimientos y los problemas son como un medio, una vasija de otorgamiento para la persona, eso está claro. Pero ¿cómo sentir los sufrimientos del alma? Porque el alma es lo esencial en el humano. ¿Cómo sentir esos sufrimientos del alma? Ni para sentir los sufrimientos del alma, para eso tenemos la decena que nos presenta el alma rota. Ese es el micro del modelo del alma de la dama Rishon. No tengo otro modelo más expresivo que esa decena que tengo frente a mí, que yo quiero conectar a todos los anhelos de todos los amigos. Eso significa que yo formo una decena, la decena general, mi alma,
general, perdón, mi alma. Entonces, de momento que lo hago, empiezo a descubrir en qué sufre esa conexión llamada alma. Y de esto puedo pedir corrección, ¿ok? Italia, mujeres. Buen día, amigos. Tenemos dos preguntas, si es posible. ¿Qué significa para una persona recibir la dirección del Creador? Que uno lo recibe de forma correcta. Yair, ¿qué significa que uno recibe la dirección? No sé a qué nivel te refieres, pero podemos verlo en diferentes niveles. Por ejemplo, en principio, el Creador pone la mano de la persona en el buen destino y le dice, toma. El momento que se despierta en nosotros el punto en el corazón y llegamos al entorno, tú ya sabes que recibiste una dirección correcta. Y a partir de aquí todo depende de ti, cuánto tú incrementas el entorno, participas de las actividades y entiendes que por medio de esto descubrirás al Creador, entonces revelarás que así puedes conocer al Creador y eso es como un clarín que aparece de arriba. De a poco empezamos a entenderlo, como nos dice Rav, que uno empieza cada vez más y más a concentrarse en uno y se empieza a concentrar en los demás. Empieza a sentir que así el Creador habla con uno, que el Creador, ese es su lenguaje, no realmente de lengua, pero sino en presencia. Aunque sea sin palabras, tú lo sentirás que recibes de él un discernimiento en el trabajo dentro del grupo. Y ahí sentirás cómo te dirige de forma correcta para avanzar. Latín 4. Adelante. Buenos días, querido profesor. Hay una introducción a la pregunta. Cuando la escena queda atrapada en las imágenes externas, el egoísmo nos aleja de la conexión sin reacción inmediata. ¿Cómo podemos despertar juntos y transformar esa desconexión en plegaria común hacia el Creador, fortaleciendo nuestra unión espiritual? לתפילה משותפת לבורא כדי לחזק את האיחוד הרוחני בינינו. זה תלוי באמת במצב, אתה מתאר מצב לא פשוט. Eso depende de la situación. Tú describes una situación difícil en la que la decena está atrapada en lo exterior y no responden lo suficientemente rápido a la división. Entonces, para esto tenemos lo que llamamos tiempos para la Torah, que son tiempos en los que determinamos que nos reunimos para una charla, tenemos una comida semanal, donde las cosas son más abiertas y vamos según los principios de Rabash. Tenemos, por supuesto, las clases matinales del mediodía, etcétera. Aquí principalmente hay una cuestión de ayuda de uno al otro. Es suficiente que uno quiera despertar a los otros, ya puede empezar a realizarlo. Tenemos todo tipo de medios, ejercicios como Rosh de la decena, que también puede despertar a los amigos. Y con todo esto, dentro de la decena, aún no se despierta. Estamos en un cli grande, cli mundial, y tenemos a los coordinadores, tenemos equipos sociales a los que podemos acudir, también acudir al CLI regional. Pronto vamos a tener en octubre un congreso
que se va a dedicar a ese tema. O sea, no estamos solos. No es que ahora Latin 4 está en un espacio. También hay Latin 3, Latin 5, ¿no? Que los rodean por delante, por detrás, a los costados. O sea, esa arbut podemos darla entre las decenas, por supuesto, con la dirección del equipo social que se ocupa de las decenas. MAC 97 mujeres. Gracias, queridos maestros. Ayer hablamos en la decena sobre este artículo. Nuestra pregunta: ¿quién es el que sabe los misterios, que sabe que uno no va a volver a fallar? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, cada uno se puede imaginar lo que le parezca, dice Yair. Yo prefiero referirme a las palabras de Rav y a los escritos de los cabalistas y la experiencia que tenemos en la decena. Es la combinación de todo esto. Como dije antes a la amiga que preguntó antes de Italia, esto que uno avanza a la revelación del Creador. Rav habló de esto varias veces, de cómo nos se encuentra, en la sensación en que el Creador se encuentra y lo maneja a uno. Cuando llega, o sea, principalmente concentrarse en la esencia del trabajo mismo y avanzar, porque todo el tiempo estamos en ascensos y descensos. No sabemos decir, ahora es revelación del Creador, ahora no está revelado el Creador. O sea, cuando estemos ahí, lo sentiremos. Turquía, 6 mujeres. Selam dostlar. Yaradan bunu neden yapıyor sorusunu kişi yaradana bir sistem olarak değil de gerçekten cevap. ¿Qué tiene que hacer una persona para hacer la pregunta por qué el Creador lo hace? No como una queja o argumentos contra el Creador, sino porque realmente quiere escuchar la respuesta. Ni bien, entonces tú nos haces preguntas aquí de otras amigas del crimen. En Rehoboth también hicieron la misma pregunta. ¿Cómo hacer la pregunta? ¿Por qué el Creador me hace tal cosa? No porque una queja, ¿por qué me hace tal cosa? Sino a qué se refiere cuando uno dice quién lo hace, por qué lo hace. Es una cuestión de exploración, de investigación, de comprensión, de tomar responsabilidad en vez de echar la responsabilidad. El Creador me hace mal, lo cual es mentira, sino que el Creador me hace bien, pero yo lo percibo mal. ¿Por qué? ¿En qué yo estoy mal? Que no puedo percibir el bien en lo que el Creador me da. ¿Qué hay en mí, en mi observación, que está errado? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y empezar a explorar y preguntar, que en definitiva que somos una partícula de una ruptura, de un proceso, de una ruptura, de una realidad espiritual que está dividida, y uno es una pequeña partícula del alma general, y esa partícula, a pesar de que anhela al Creador, no puede revelar y contener en su interior al Creador, porque está totalmente opuesto al Creador. ¿Cómo hacer para convertir la intención de que yo me lo quiero tragar al Creador para el fin de recibir? Eso jamás ocurrirá. Entonces yo, por lo visto, tengo que crear un clic correcto que puede contener al Creador. Para eso tengo las amigas en la decena. Si junto con ellas las conecto en un solo clic, entonces ahí se va a poder revelar el Creador. ¿Qué es ese clic? ¿Qué es lo que las amigas me revelan? Ahí están las preguntas, que no son nada simples, que uno tiene que desarrollarse dentro de la decena y averiguarlo. ¿Qué es que yo tengo que conectar a todas las partes del alma
en un solo clic donde el creador se puede revelar. En esto es lo que trabajamos. Francés 1, mujeres. Bonjour, chers enseignants. Buen día. Je voudrais que tu m'expliques, Nive et Aïr, qu'est-ce que, quand on... Quería, si me pueden explicar, Nive y Aïr, cuando empezamos el trabajo en la decena, se revelan estados que la corrección que el creador quiere que hagamos en la decena es siempre relacionado con la ruptura del alma de la Dama Rishon, o es la ruptura de nosotros mismos. De reencarnación en reencarnación no incrementamos la ruptura en vez de corregir la ruptura del alma de la Dama Rishon. Puede ser que podemos equivocarnos y no recoger correctamente las partes y en vez de eso hagamos más daño. Y otra pregunta que me gustaría hacer: si uno no siente envidia en la decena, no tiene la envidia del amigo, no ve que lo que ellos hacen tiene que comprometerlo a salir de su zona de confort. Y ahí, gracias por las dos preguntas completas, llenas. Respecto a la primera, el alma de la Dama Rishon se rompió y estamos en camino para corregirla. Llegamos desde un estado nuevo en donde descubrimos todo el mal en nosotros. Tú no te preocupes, el creador tiene un plan, no vamos a hacer ahí errores en la medida que vamos a descubrir el mal, y si lo descubrimos va a ser con un propósito. Entonces vamos a pedir la luz y lo que se descubra, se descubra. Incluso nos dicen que es lo mejor. No es el propósito, pero está en camino. ¿Cuál era? Si no siento envidia. Yo diría que de esta clase podemos tomar algo muy importante, práctico para nuestro trabajo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra observación. Yo empiezo a observar la vida de quién me hizo lo que me hace y por qué me lo hace y cómo puedo actuar para cambiarlo. Son tres cosas. ¿Quién lo hace? Responder el creador. ¿Por qué lo hace? Porque quiere llevarme a una conexión con él, quiere corregirme. Bien, entonces me oculta la realidad. ¿Qué puedo hacer yo ahora para cambiar, para avanzar? ¿Qué tengo que hacer en la decena? Muchas cosas, muchos medios que tengo a mi disposición. Yo me dirijo a partir de ahora a ver dónde me encuentro en cada momento en la vida y cómo puedo incrementar mi valor por los amigos, porque de esto depende cuánto yo pueda volver a la percepción de la realidad correcta o me quedo absorto dentro de mi propia visión. Si no tienes envidia de las amigas, puede ser que tú vas a estar en un tiempo muy prolongado en una visión egoísta, como sabemos. Y entonces, ¿qué? Es un problema. Tenemos, como preguntó antes Sangul, tenemos que desarrollar y entender que tenemos que desarrollar el mal, no en forma activa, sino a través de la luz, atraer más luz y descubrir nuestra naturaleza propia, no porque sí, sino porque de esa manera podemos tener un cli, una vasija con la que podemos acudir al Creador. Vernos desde un costado y poder manejar la vida mejor. Respondamos aquí a unas preguntas que tenemos en el sistema de Alexei de Mac 24. ¿Qué es la guerra de la Torá? Que se dice aquí Rashi. ¿Qué es eso?
La guerra de la Torah es justamente la guerra en la que invitamos a la luz que reforma, pero para que tengamos la necesidad de tener la corrección, trabajamos con la decena. Y con eso recibimos esa fuerza. Maxim de Novosibirsk: si uno sufre mucho tiempo por problemas de salud, problemas de familia, ¿cómo puede ver si está buscando la razón a lo profundamente o le falta esa profundidad? Y ahí, primero que nada, esperemos que todo se va a arreglar con el amigo. No hay ningún mandato que tengamos que sufrir, pero cada uno recibe su paquete. El Creador tiene sus cálculos. Nosotros tenemos que aspirar a ayudarnos unos a otros en cualquier situación que el Creador le presenta a cada amigo, ayudarlo tirándole esa soga de que todo el tiempo tenga contacto con la percepción de la realidad correcta, porque esto puede ayudar a corregir lo que ayuda a lo que decimos en la realidad, de percibir mejor la realidad. Generalmente esas cosas se alinean. Luisa de España: ¿cómo no ser llevada por las relaciones amistosas? Bueno, no tengo la pregunta enfrente. Y dentro de las decenas, y dicen, si estamos conectadas con la decena, siempre nos vamos a ser llevados adentro de la decena. Si ahora hablamos de cosas externas, que en realidad no tenemos muchas cosas de ese estilo para ocuparnos, pero hay lugar para darle, se le puede dar lugar a eso, porque eso refuerza las relaciones, mientras que refuercen las relaciones entre nosotros. Y sabemos que estamos aquí para un propósito muy específico, o sea que no hay temor de que nos perdamos, nos desviemos, mientras que estamos dentro del marco de Bnei Baruch general, en las clases, las reuniones, las fuentes. Siempre vamos a volver a la línea. Tenemos que terminar y queremos dar gracias a todos y disculparnos de que no hemos podido responder a todos, pero vamos a continuar en el trabajo la decena hasta que lleguemos a la adhesión con el Creador, y seguro que Él nos ayudará para eso y estemos juntos. Terminamos con una canción. ביחס שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג, תכונת הבינה אלינו תשיב, נרצה השפעה כמוך נגיב. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. La 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 la. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה,